Hola a todos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. Es un gusto volver a grabar un video para el canal. Después de un par de semanas había estado bastante ocupado con labores editoriales, corrección de textos y todo, digamos, el trabajo de difusión que implica manejar una editorial, sobre todo en los últimos 4 meses de un año, ¿no? Porque se juntan todas las ferias, todos los espacios grandes de difusión acá en México y en general en toda Latinoamérica, casi se concentran en este periodo. Pero ya voy a retomar con la misma regularidad que tiene el canal, ¿no? Hacer los video comentarios, las reseñas, las críticas. Y de hecho este fin de semana, este sábado, les anuncio desde ya, quiero hacer un en vivo para hablar un poco de mi trabajo editorial. Por la tarde voy a subir un video, ¿no? Para conversar con ustedes y dar cuenta, ¿no? Del trabajo que hago como editor y hablar un poco de las novedades que se han publicado este año en mi sello Sinosargo, que ya pues, tiene varios años trabajando, ya casi más de 15 años. Bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a hablar de este libro, La Concentración, de Martín Cinzano, un libro publicado en Chile por la editorial Go. Es un libro genial, debo decirlo, es un conjunto de relatos bastante interesantes, muy bien logrados, con mucho humor, hay mucho autoescarnio por parte del autor, también una mirada bastante crítica del sentir nacional. Martín Cinzano es un autor chileno-ecuatoriano. Martín Cinzano es el seudónimo de Gonzalo Rojas y hago mención a estos temas porque esa dualidad, digamos, esa doble nacionalidad, esa digamos, bifurcación que se produce en una persona cuando tiene un pie dentro de un país y otro fuera, están muy presentes dentro del texto, atraviesan todos estos cuentos. Además, el hecho del seudónimo también, hay, digamos, un elemento de impostura y de algún modo, incluso de suplantación, también en muchos de los textos, ¿no? Muchos de estos relatos están cruzados por esos dos elementos, un poco el falseamiento o la crisis de la identidad, digamos, la dualidad que puede haber entre el nombre que uno toma, pero quién realmente es, el fingir, el crearse una nueva vida, el reinventarse lejos del lugar en el cual uno ha nacido y que muchas veces al cual está atado. Eso está muy presente y eso va de la mano con el desarraigo, el extrañamiento y la extranjería. Son, creo, ideas que atraviesan estos relatos y generan una especie de médula, ¿no? Que además está marcada por un sentir de época que va avanzando a lo largo de varias décadas. Yo diría que los primeros textos se enmarcan principalmente en el momento inmediato al quiebre, digamos, institucional y constitucional que sufrió Chile producto de la dictadura militar. Entonces son textos muy marcados por la asfixia, por la diáspora, por la persecución, por la paranoia, ¿no? Del sujeto que de algún modo pues se sabe investigado, se sabe perseguido, se sabe, digamos, puesto en la mira producto de sus ideologías, de sus lecturas incluso, y de su visión de mundo, ¿no? Por ser una persona proclive o cercana a la izquierda, pues verse marcada, ¿no? Entonces son muchos personajes en la primera parte del libro que son personajes que están fuera del país o están dialogando con personas fuera del país y están de algún modo, pues, si están dentro de Chile, como digo, bajo la lupa, observados, con un sentir, digamos, medio panóptico, ¿no? Como que todos los vecinos, incluso hasta los familiares, las personas que te rodean, hasta de más confianza, tus alumnos, si eres profesor de universidad, por ejemplo, puedan llegar a ser eventualmente soplones o personas que de algún modo puedan vincularte a un proceso, ¿no? Un proceso que en esa época era además una garantía de desaparecer. Entonces, esos primeros textos están marcados por ese sentir de época. Un sentir de época que, digo, atraviesa todo el texto, porque luego vemos ya la década del 80, incluso llegando al 90. Hay un texto que termina así, y ya estábamos en los 90, ¿no? Más o menos, como digo, los textos son autónomos, se pueden leer de forma individual, uno puede leer uno, dos, tres, o puede leerlos incluso en desorden, no hay una obligación, pero de leerlos de forma, digamos, seguida, ¿no? Pero si bien son relatos, como digo, individuales, creo que aquí hay un acierto tanto del autor como de la editorial y del editor en la disposición de los textos, porque se percibe una evolución de esta situación de extrañamiento, de desarraigo, de extranjería y también de,
como dije, ¿no? De un sentir de época que está marcado por ese quiebre, ¿no? De un Chile antes y después del 73, que va evolucionando y que va mostrando cómo también la gente enfrentó eso. O sea, las personas que en algún punto sentían esa asfixia, ese temor, esa especie de gran telón oscuro que cayó sobre toda una sociedad, pues al comienzo es, como digo, o sea, es una especie de sofocamiento, de agotamiento que el lector lo siente, ¿no? Por lo que están viviendo los personajes. Pero luego esto se va atenuando, va decayendo la situación. O sea, también se nota que hay un agotamiento en las fuerzas represoras, se nota en los personajes y en la forma en que se van comportando, ¿no? Luego ya vemos, y sobre todo en la juventud, que creo que es un texto que también abarca mucho ese tema, ¿no? Cómo la juventud enfrenta esta situación. Entonces, una juventud en los 70, al alero, ¿no? De una dictadura que recién llega a instalarse y que obliga a que muchas personas tengan que irse del país o tengan que vivir en un país bajo un sistema de intriga y de vigilancia, pues va decayendo a un punto en cuando ya llegas a los textos de los 90 o ya ha entrado el 2000 casi, pero fines de los 90, si bien se nota que todavía están los resabios que hasta hoy existen en Chile y que existen en los países que han sufrido dictaduras de este tipo, ya, digamos, hay un desacato manifiesto, ¿no? Los personajes, sobre todo los jóvenes, pues ya de algún modo conviven y han aprendido, digamos, a manejarse dentro de estos regímenes o dentro de estas sociedades que de algún modo han abrazado un tipo de violencia y de, digamos, militarización de sus autoridades y que de algún modo pues también las han fortificado, pero el desacato está presente. Entonces se va viendo los personajes como ya de algún modo van atenuando sus cuidados frente a la policía, frente incluso a los mismos militares, como que ya se pierden, digamos, ese respeto o ese temor, yo diría más que respeto, ese temor casi reverencial hacia una fuerza que tiene secuestrado al país. Ya llega un punto en los textos que se enmarcan en el 90 en donde ya ves a los personajes con una mayor libertad sobre su propio cuerpo, libertad sexual, ¿no? Teniendo relaciones en las playas, bebiendo hasta altas horas, ignorándose ya los toques de queda que ya luego ya dejan de existir, ¿no? Vagabundeando, que también es algo muy presente en el texto, donde ya las errancias no son errancias forzadas, ¿no? Porque en los primeros textos los personajes tienen que salir del país, entonces la errancia es una errancia forzada. En cambio, ya en los textos posteriores ves a vagabundos casi bohemios, ¿no? Sujetos que viven digamos, una segunda vida fuera del radio urbano, o sea, que estudian algo o están terminando el colegio y están evitando quizás asumir el futuro que sus padres quieren para ellos dentro de este Chile, digamos, post-dictadura, y pues se cuestionan, ¿no? Voy a estudiar algo para dejar tranquilo al viejo y poder vivir mi vida, pero pienso en esto mientras estoy en una playa, tomando vino, rodeado de latas de cerveza, después de una noche de farra en la que ni siquiera me acuerdo qué pasó, con la resaca, ¿no? O sea, la resaca terrible, que va asociada también a una resaca moral. Entonces es muy divertido cómo el texto va mostrando esa evolución también de la juventud y de la sociedad chilena, cómo fue enfrentando esto. Entonces, hay, como digo, un hilo conductor que está marcado, como digo, por el falseamiento de las identidades, por la extranjería y el extrañamiento, el desarraigo, y pues obviamente este marco, este telón marcado por la dictadura, pero que va evolucionando, o sea, no es estático. En ese sentido, siento que lo que hace aquí Martín Cinzano es construir un buen conjunto de relatos, pero que también funciona como una especie de novela, yo diría así, incluso como una novela en la cual pues el protagonista no es un sujeto en particular, sino una serie de sujetos que son los chilenos, ¿no? O los chilenos, los latinos cruzados, cuyo destino está cruzado por Chile, ¿no? Porque aquí hay sujetos que son sujetos que tienen dobles nacionalidades, o sujetos expatriados, o sujetos que renuncian a su chilenidad,
o que al menos la cuestionan y la tensionan al llegar a otro país y asumirse ya no como chilenos nada más, sino ya como sujetos latinoamericanos, ¿no? Que deben confrontar su propia identidad. Y eso creo que es muy interesante en este texto. O sea, es un texto que, por eso dije al comienzo, hay mucho de autoescarnio y mucho de revisión crítica a lo que es el ser chileno. Y que creo que es algo que muchos autores, digamos, nacionales en general han hecho tanto en la poesía como el ensayo y la narrativa. Por algo que yo personalmente he hablado también con Martín en algunas mesas que nos ha tocado compartir de diálogo, que es esta insularidad que tiene Chile, ¿no? Esta situación particular de Chile de ser un país andino, pero por una parte rechazar esa andinidad, a diferencia de sus países hermanos como Perú, Bolivia o Ecuador, ser un país aparte de múltiples migraciones y que hoy día sigue teniendo otro tipo de migraciones muy diferentes a las que tuvo en el siglo XVIII y XIX. Hoy son más migraciones latinoamericanas, incluso centroamericanas, que han ido cambiando digamos, la geografía urbana y el panorama social de Chile. Y además es un país que esta insularidad está marcada por su propia peculiar geografía, ¿no? Una larga franja en una esquina de Sudamérica donde termina el continente y que está pues rodeada del océano, la cordillera, el desierto y pues el hielo, ¿no? Entonces es una pequeña franja encapsulada, ¿no? Y muchas veces este encapsulamiento no tiene que ver solamente con una cosa, digamos, geográfica, sino también mental, porque ese tipo de distancias insalvables y esos bloques, ¿no? Esas grandes moles, océano, una cadena montañosa, ¿no? Impenetrable, el hielo, la zona austral, ¿no? Y el desierto más árido del mundo, hacen que finalmente el ser chileno termine completamente aislado del resto de Latinoamérica. Y además, si se le suma a eso años de adoctrinamiento, ¿no? De una dictadura que se esforzó en generar una idea de que Chile era la Inglaterra de Latinoamérica, entonces generas una crisis de identidad en sujetos que quedan encapsulados en una especie de realidad extraña. Por eso esos memes que surgieron no hace tanto diciendo de alguien que decía, no, Chile es un set de televisión, no existe ese país. Entonces, los mismos chilenos que pueden ser muy críticos de su propia chilenidad, se lo tomaban a broma y decían, sí es cierto, Chile es un set de televisión, es un montaje, es un país que está un poco atravesado por una serie de circunstancias que lo aíslan, ¿no? Creo que este libro capta muy bien ese sentir y se lo comenté a Martín cuando le dije que iba a hacer un video su libro, porque siento que para poder ver eso, si estás dentro, tienes que ser una persona muy lúcida, muy crítica. Pero si estás fuera y eres chileno, se te facilita, o por lo menos se te enrostra, ¿no? Entonces te das cuenta que sí, ya estoy lejos de Chile, lo puedo ver con objetividad, con cierta distancia, entonces la chilenidad se pone en tensión. Entonces, este es un libro que claramente escribe alguien que está fuera por muchos años o alguien que siempre estuvo fuera, que es algo que le dije a Martín, ¿no? Que él, al ser chileno-ecuatoriano, a mí me pasa algo similar, yo soy chileno-peruano, entonces es como que siempre tienes un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Un pie está en Chile y otro está en Latinoamérica. Y de algún modo, la misma sociedad chilena, el vivir ahí, siempre de algún modo, por alguna circunstancia en particular, te ha hecho saber que no encajas del todo. Entonces, ese extrañamiento, esa extranjería perpetua, se hace un poco más latente, ¿no? Y este texto está marcadísimo por eso, o sea, tiene ese sentir constante, ¿no? De sujetos que huyen de Chile o se ven obligados a salir de Chile o quieren salir de ahí y pues observan con mucho más detenimiento y crítica esa condición de exitismo que tiene a veces el chileno, también de ser alienado, pero a la vez chauvinista, lo cual es un poco extraño, ¿no? O sea,
¿Cómo se puede equilibrar algo así, ¿no? Tener un sentir de orgullo patrio tan fuerte, pero a la vez abrazar cosas como fiestas o maneras extranjeras con mucha facilidad. Entonces, creo que el ojo crítico y la capacidad, ¿no?, de narrar de Martín logra observar muy bien todas esas situaciones que, sobre todo, digamos, en sociedades tecnificadas, sociedades que se han ido industrializando a partir también de la industria cultural, de la industria televisiva, de la prensa, de la masificación de los medios y de la complejización de esos medios con las redes sociales, se ha ido pues haciendo aún más grande toda brecha y toda diferencia tanto social como vital, ¿no? Creo que este texto se enmarca muy bien dentro de ese último periodo, ¿no? 70 al 2000, creo que hace una radiografía increíble de la situación, ¿no?, que se vive en Chile, pero vista con una distancia. Entonces es un libro que también yo siento que puede ser polémico y conflictivo de ser leído por ciertos sujetos patrios, ¿no?, que puedan verse reflejados o verse interpelados y no tomar muy positivamente porque no es que él haga una caricatura, no quiero decir con esto eso, ¿no? Pero sí hace una revisión crítica de la chilenidad y creo que es muy interesante cómo lo hace, ¿no? Porque lo hace desde muchos ángulos, o sea, hay adolescentes, hay jóvenes, hay sujetos que serían lo que acá en México se llamaría un nini, ¿no? Un sujeto que realmente no está estudiando ni trabajando, un sujeto que está perdido en determinado momento de su vida y que pues simplemente quiere, digamos, distanciarse de todo, ¿no? O sea, desconectarse de la realidad y vivir su juventud en el límite. Pero luego también hay sujetos como Rivero, que es un librero, escritores, editores, en general hay muchos personajes, entonces está visto de distintos ángulos, distintas voces, ¿no? Que como digo, dan forma a este elemento coral de cuentos que al final tienen como elemento central eso, ¿no? Y creo que eso es lo que los amalgama como si pudiera leerse como una novela. Entonces creo que ahí hay un acierto tanto de Martín al juntar todos estos textos que tienen esa especie de cordón, que incluso están marcados por el prólogo, y también del editor, ¿no? La disposición de los relatos. De relatos que creo que se resumen con algo que Enrique Lin decía, ¿no? La monstruosidad ambiental, hacer frente a la monstruosidad ambiental. Creo que estos textos claramente hacen frente a la monstruosidad ambiental, ¿no?, de Chile y del horror, ¿no?, del horror que puede existir en una violencia bastante agazapada muchas veces, una violencia que nos propinamos entre nosotros mismos, ¿no? No hablo ya solo de la violencia física, la persecución, la tortura, la desaparición, hablo de la violencia social, ¿no?, de la violencia del día a día, de la violencia también de la complicidad con ciertos sistemas, ¿no? Hay un texto zurdo que es el más divertido del conjunto, me reí muchísimo con ese texto, pero cuando me refiero a esta violencia que nos propinamos entre nosotros, es cuando ocurre una situación, como por ejemplo un paro estudiantil, ¿no? Que las universidades son tomadas por los estudiantes para exigir derechos, para reclamar condiciones, ¿no? Y también para hacer frente a cierta situación que se está viendo en el país. Y entonces hay dos escuelas, ¿no?, la de historia y la de filosofía, una más comprometida que otra, una con una visión más pragmática, otra con una visión más idealista y combativa, ¿cierto? Dentro de un mismo marco, ¿no? En este caso ya casi los 90, cuando ya muchas carreras humanistas se habían reabierto, cuando ya había, digamos, un pronunciamiento por parte de los estudiantes mucho más claro, mucho más definido y con mucho menos temor frente a la represión y la desaparición. Entonces, pero hay un grupo, los heideggerianos, ¿no?, de filosofía, que técnicamente están todo el tiempo saboteando este movimiento estudiantil. O sea, exigiendo que se vuelva a clases porque a la universidad se viene a estudiar y no a... Y es curioso porque son sujetos que piensan, que estudian filosofía y que se supone que debieran estar también elaborando un pensamiento crítico y disidente, pero no, o sea,
quieren la practicidad, ¿no? Y quieren volver a clase y tener sus notas, y entonces finalmente el bien común y la comunidad, ¿no? Es este sentido de empatía entre todos, de que estamos en un mismo barco, o sea, estamos remando para el mismo lado, tenemos un problema que es la crisis estudiantil, tenemos que hacerle frente, ¿no? A la ley orgánica, a la LOCE, que le llamaban en Chile, de Pinochet. Pero no, o sea, ahí había un grupo, y aparte los heideggerianos hablaban en alemán, citaban en alemán, y tenían un profesor que estaba ahí apoyándolos. Entonces, ese tipo de violencias están muy presentes, ¿no? O otra, ¿no? La de Rivero, que es este librero que tiene un hermano militar y que él mismo de algún modo coquetea con este destino militar, pero luego lo abandona para escribir una novela que no tiene éxito, que gana un concurso, pero que simplemente le sirve para conocer el mundo de los libreros, de los mercaderes de libros, porque la novela no tiene éxito, entonces al tipo le dan todos los ejemplares y para moverlos se empieza como a relacionar con los kiosqueros, con los vendedores de libros ambulantes, con los vendedores que rematan libros por cantidad, y empieza a conocer el circuito de los universitarios y los lectores ilustrados, ¿no? Que buscan pequeñas joyas. Entonces el tipo, esta novela que lo hace un escritor, pero un escritor, digamos, postergado, un escritor, digamos, no diría maldito, pero sí un escritor que no tiene un público, pero que sí le da la divisa de escritor, lo cual ya le da, dentro de este Chile, este transcurre en los 80, ¿no? Le da una especie de halo, por último, de ascenso social, porque es escritor. Entonces, en el proceso de ir vendiendo su libro, empieza a descubrir cómo los libreros manejan ciertos libros, ¿no? Cómo agarran ciertas joyas, o cómo, incluso sin mucho conocimiento, tienen primeras ediciones firmadas, y las rematan. Entonces, él las compra a muy bajo precio, y luego las revende en otros espacios en donde el público sí sabe valorar estos pequeños tesoros. Entonces él tiene cierta información privilegiada, ¿no? Rivero sabe dónde hurgar, en qué bibliotecas que se están rematando ir. Típico, se muere un académico, se muere un escritor, deja una tremenda biblioteca con libros firmados. Entonces él va ahí y, como una especie de piraña, ¿no? Va, saca lo que tiene que sacar, depreda, se lo lleva y lo lleva a otro espacio en donde sí es valorado ese botín. Entonces se vuelve una especie de contrabandista de libros dentro del mercado nacional, y a la vez, pues cada vez que vende una cantidad de libros, regala una copia de su novela, ¿no? Entonces es para esta gente, vaya, un librero que escribe, ¿no? Un hombre que sabe el oficio. Entonces es un impostor también, o sea, por eso digo que en este texto hay mucho de impostar, ¿no? De fingir, de darse una especie de identidad, ¿no? De otra identidad, y es muy interesante la manera en que lo maneja, sobre todo con los escritores, ¿no? Hay otro texto en donde el mismo autor, que se llama Gonzalo Rojas, con el seudónimo Martín Cinzano, pues de algún modo indirecto suplanta a Gonzalo Rojas, ¿no? Al poeta Gonzalo Rojas, consiguiendo por azar unos libros de primera edición, y termina firmándolos él, ¿no? Y claro, no hay crimen porque técnicamente él también es Gonzalo Rojas, entonces es un Gonzalo Rojas firmando los libros de otro Gonzalo Rojas. O sea, técnicamente no hay un crimen en eso, pero sí está firmando no como Gonzalo Rojas aka Martín Cinzano, sino como Gonzalo Rojas, el poeta, para darle un mayor precio a esto, ¿no? Y ahí se cruza también el mundo de los libreros mexicanos con el mundo de los libreros chilenos, ¿no? Con este otro personaje, Rivero. Me gustan mucho esos textos porque creo que también entran a hilar fino en cómo funcionan las cofradías, ¿no? Las cofradías de estos supuestos mundos impolutos del arte y la cultura, ¿no? Del libro, de la edición, de la colección, en donde realmente al final, como dice el mismo texto, todos son coyotes. O sea, hay editores coyotes, hay editores buscando depredar algo, hay libreros coyotes que están buscando la presa, el botín más suculento, carroñando también, si se puede decir de algún modo, ¿no? Buscando el momento de debilidad para poder ahí pegar el zarpazo y hacerse con un botín suculento, ¿no? Hay mucho de eso. Y pues hay otros textos que, como dije, los primeros son más de asfixia, ¿no? Pero también está esto, de la impostura, del yo,
del yo desfigurado, del yo autor, del yo, es el límite, ¿no? Entre la realidad y la ficción. En un texto, la noción de sujeto, que es de un profesor, que de hecho de un profesor de literatura, digamos joven, que está haciendo una clase y que trata de evadir cualquier tema peliagudo dentro ya del marco de la dictadura. Aquí ya estamos en los 70. Entonces él trata de hacer todo lo posible para evadir, ¿no?, la vigilancia y tener una clase sobre el siglo de oro tranquila, ¿no?, sin mayor problema, que no despierte ninguna sospecha y que no parezca que él está ahí haciendo, digamos, proselitismo o pasando, digamos, camuflado textos subversivos. Hace todo lo posible por cuidarse y en el proceso él también tiene que asumir otra identidad porque un amigo le pide, a través de un poder notarial, que se case con la chica, con su chica, para que el padre de esta chica le dé permiso para que ella pueda viajar a reunirse con él, una cosa así, ¿no? Él tiene que asumir la identidad de su amigo y casarse con, digamos, la novia de su amigo, asumiendo con este poder notarial, digamos, su identidad, representarlo, ¿no?, en sus asuntos judiciales, legales, en este caso, en sus asuntos civiles, casarse y pues para que el padre acepte que la chica viaje, ¿no? Una cosa así. Y está esto, ¿no? O sea, por un lado estoy suplantando al otro bajo un mecanismo legal, pero a la vez él en sus clases trata de mantener un perfil bajo el radar y se cuida, pero una persona, una señora, le empieza como, digamos, como dicen en Chile, a picanear, ¿no? Empieza como a preguntar de forma ya incluso hasta un poco insidiosa sobre la noción del sujeto y la desaparición del sujeto dentro del siglo de oro, dentro de las obras de Calderón, Lope de Vega, Cervantes y muchos otros, ¿no? Quevedo, Góngora, ¿no?, todos ellos, cómo trabajan la noción del sujeto y la desaparición. Y ya esas dos palabras, ¿no?, sujeto y desaparición, en un marco de paranoia, de vigilancia, son palabras equivocadas, ¿no? Entonces cuando la persona dice, pero háblenos de la noción del sujeto y la separación, y justo en la parte de atrás de la sala él ve a uno de sus alumnos que, como dicen en Chile, tiene cara de tira, de rati, ¿no?, de policía de investigaciones, dice no, ya fui, ya, o sea, ya me quemé. O sea, por la culpa de esta señora he estado toda mi santa vida evitando tratar este tema y alguien hace una pregunta así y me veo obligado primero a evitarla, pero luego preparo una clase sobre eso para... Quizá le picó el ego, ¿no? Y dijo, bueno, sí me voy a hacer cargo de este tema y pues le cuesta, ¿no? Le cuesta muchísimo. Y el texto abre con un prólogo donde el mismo autor, de algún modo Martín Cinzano, se hace cargo de la escritura y la impostura, la escritura y el falseamiento. En una especie de relato corto que es este prólogo, el autor de algún modo señala que su primer cuento no lo escribió él, sino que de algún modo se estaba atribuyendo un cuento que era de otro, ¿no? Que era de otro sujeto y de un amigo, ¿no?, del colegio, y que el tiempo le hizo pensar que él lo había escrito y que él consideraba que era un gran relato. Que luego al volver a leerlo, al enterarse de que no era de él, sino de su amigo, que incluso volvió a retomar correspondencia con su amigo, creo que vía redes sociales, viendo ya las fotos de su amigo, viendo que cómo había cambiado, ¿no?, cómo la vida de algún modo pues nos transforma. Y el amigo incluso le manda escaneada, ¿no?, el texto original firmado diciéndole, loco, te estás atribuyendo algo que no es tuyo, pero mira ya que juegas a ser escritor, te lo regalo, quédatelo. Es mi regalo de despedida, ¿no? Una cosa así. Y pues al leerlo dice que se esfuerza, ¿no?, a ver los errores, lo malo que es, pero no puede, ¿no? Y pues su primer cuento no fue su primer cuento. Entonces, ese pequeño prólogo que es la antesala de todo, habla de la distancia, de la lejanía, habla, como digo, del falseamiento, que son temas que van a cruzar todos los relatos de este gran conjunto que es la concentración. Y no quiero pues cerrar el video sin referirme al cuento que da nombre al texto, ¿no? La concentración es un texto de un joven adolescente que juega béisbol en el norte, ¿no? Me gusta mucho porque yo, si soy de alguna parte de Chile, es del norte, ¿no?, del desierto, de
de la zona de la frontera. Pero este transcurre como de un joven que vive en las salitreras, o en las zonas salitreras, las que fueron en algún momento manejadas por los ingleses, y que de algún modo hay toda una cultura pampina, media, donde les gusta el foxtrot y el charleston, y hay una mixtura extraña, ¿no? Entre, hay que decirlo, ¿no? Entre el esclavismo y la explotación del lugar, pero también un poco el folclore, donde se mezcla eso, ¿no? En una zona que además es un páramo, ¿no? O sea, si es el desierto máximo, la nada, ¿no? Y un clima agreste, ¿no? Muy caluroso de día, con la camanchaca de noche, con una niebla helada. O sea, un lugar donde, de algún modo, como decía un amigo, solo puede sobrevivir una, una limaña, una sabandija, una criatura así como un alacrán, una cosa así, ¿no? Entonces es un clima que pone a prueba a la gente, ¿no? Y su temple. Bastante agresivo. Y Chile tiene eso, tiene zonas donde los climas son muy agresivos. O sea, la naturaleza siempre está poniendo a prueba al noble pueblo chileno. Y entonces este texto tiene a este joven, ¿no? A este joven que es de esa zona y pues juega bien al béisbol y lo llaman a formar parte del equipo nacional para participar en una contienda internacional. Y como es de común ocurrencia, cuando un equipo se concentra, ¿no? Se junta en un espacio cerrado por unos días para entrenar, digamos, sin el escrutinio de nadie, ¿no? Alejándose del mundo para concentrarse en las estrategias, en el planeamiento, en la, digamos, en el juego, ¿no? Y es una especie de viaje juvenil que te cambia, aunque parece ser solo un mes o unas semanas, pues el joven en esas semanas crece, ¿no? Es ese salto, ¿no? Que te alejas de la casa, de los padres, de todo, y de algún modo entras a otra realidad en la cual estás tú nada más, tú y tu talento, y en este caso es el talento del chico para jugar, que va mejorando, pero también empieza a descubrir cosas, ¿no? Como que de algún modo el país se le revela, y se le revela de forma un poco, digamos, trágica y macabra. Hay un poco de eso. Este cuento tiene elementos de terror. A mí me recordó cosas así como El Espinazo del Diablo. Tiene algunos de esos elementos, ¿no? O sea, de una especie de terror psicológico que a ratos transita en lo onírico, en lo fantástico, pero que también tienen que ver con la mente juvenil, con exaltar las cosas, pero también con digamos, el aislamiento. O sea, este joven vive en una zona aislada, viene del norte, de una zona aislada, naturalmente aislada, pero al llegar ahí y encontrarse con sus pares, con otros jóvenes de otras partes del país y muchos de Santiago, tampoco encuentra un lugar, ¿no? Y pues en uno de estos días de concentración, cuando está en la ducha, pues o en el baño, alguien lo encierra, ¿no? Y él piensa es una novatada, es una broma, pero ya luego le pasa por segunda vez y en realidad al parecer no es alguien que le está jugando una broma, sino es una aparición y se le aparece, como digo, entre onírico y fantástico, ahí queda a elección del lector cómo opera esto, pues se le aparece el fantasma de Víctor Jara, golpeado, ¿no? Magullado, y es porque en el lugar donde ellos se concentran, que es el Estadio Nacional, fue un centro de tortura. Entonces, de algún modo, hasta cierto punto, lo que te deja en claro el cuento es que uno es muy ignorante hasta cierta edad del horror que le circunda, del horror nacional, del horror patrio. Y esto no solo lo digo por Chile, lo digo por todos los países que hemos vivido y sufrido el horror. Hay un punto hasta el que uno tiene un grado de inconsciencia, ¿no? Hasta que se te hace manifiesto. Y aquí se le hace manifiesto a través de una especie de fantasma o amigo imaginario. A mí también me recordó mucho textos que me gustan, ¿no? Como Preacher, donde el personaje dialoga con John Wayne, o True Romance, donde el personaje dialoga con Elvis Presley, ¿no? Y que tienes un amigo, ¿no? Imaginario, y aquí pues se le aparece Víctor Jara, ¿no? Y le pregunta si tiene fuego, porque el fuego lo hace sentir bien, el fuego le da calma, ¿no? Entonces es triste, es trágico, porque te conecta con toda una historia de horror que ha corrido en paralelo a tu vida, de la cual probablemente eres ignorante, pero que en un punto te va a golpear la cara porque no puedes escapar de ella, porque ocurrió, porque está ahí, ¿no? A pesar de que quieras ser un negacionista, a pesar de que quieras evadirla, a pesar de que seas un alienado, como sea, está ahí, es imposible de negar, ¿no? Y pues el joven, como digo, crece
crece a la fuerza en estos días, en estas semanas, y pues en uno de esos días llega la familia a visitarlo, ¿no? Y él lo compara como cuando a alguien lo van a visitar a la cárcel, ¿no? Llegan los padres, se reúnen, pero él como que, aunque han pasado unas semanas de concentración, casi como que ha construido un mundo para él y dice, pues los ignoré, ¿no? Los trata con indiferencia. Pero la madre le dice, debe ser, este lugar debe dar miedo, ¿no? Porque este fue un lugar terrible. Y el niño no entiende, porque hasta ese punto todavía tiene ese grado de inconsciencia, ¿no? Y el padre dice, hey, ya no digas nada, ¿no? Como que todavía está ese temor alrededor, ¿no? Hey, hay cosas que es mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que mejor no toquemos. Y el chico se queda con esa idea, ¿no? Como los padres yéndose discutiendo los murmullos, ¿no? Como el habla entre pasillos, pero logran finalmente el texto dar cuenta de cómo el personaje no encaja. No encaja porque viene de la provincia, no encaja porque finalmente no es igual que sus compañeros, no encaja porque simplemente no quiere encajar. Porque también cuando ya vuelve a la realidad del norte y lo reciben con aplausos y todo, prácticamente es como que algo en él ya se hubiera quebrado, ¿no? Y es esa infancia, esa inconsciencia, esa ingenuidad y también esa falta de malicia que ya perece, ¿no? Perece en este viaje. Entonces ve a sus compañeros y es prácticamente como que estos hueones no entendieron nunca nada, ¿no? Nunca entendieron nada. ¿Qué están aplaudiendo, cachai? Si perdí todos los partidos, si jugué mal, y si pasó esto, y vi esto, y luego estás solo, ¿no? Estás solo nuevamente jugando en el diamante ahí en el desierto, tragado por la noche, ¿no? Como si a final de cuentas la historia nacional y todo lo que nos envuelve fuera una gran noche, ¿no? Un gran telón del cual no podemos escapar, ¿no? Entonces es un gran cuento, bien elegido el nombre para el conjunto, creo que resume mucho de los sentires del texto y todos los cuentos son muy buenos. La última casa de Mingus también es un paseo por el jazz. Muchos cuentos son muy letrados, hay mucha información. Como lector, de verdad, ese es un texto exquisito. Hay muchos momentos en donde uno en verdad se siente como dialogando con el autor, la cantidad de información, la manera en que la maneja, no es pretencioso, no es para nada pedante, siempre están ahí por una razón, ¿no? Para caracterizar un personaje, para generar una atmósfera, todo muy bien logrado, los personajes se sienten verosímiles, no voy a decir reales porque pues es una ficción, pero se sienten gente que existe, o sea, por ejemplo, Comida China, la chica que habla ahí, ¿no? De la brutalidad del intelectualoide sufrido que juega la carta romántica, la forma en que habla, o sea, todo está muy bien captado, zurdo también, hay muchas cosas que me llevaron a otras épocas de mi vida con gente que he conocido. Entonces es un texto que en cierta medida no te deja indiferente. Y yo no diría solo si eres chileno en realidad. Si has vivido muchas cosas o has vivido ciertas cosas, van a venir a tu mente por el texto. Porque están ahí, porque son relaciones, porque son situaciones que realmente se dan, pero que están muy bien matizadas dentro de la ficción, con el humor, con la crítica, con la observación, con la lectura de la realidad, con también el elemento fantástico cuando tiene que estar. Y son cuentos que se manejan muy bien dentro de lo dialógico, dentro de la construcción de una atmósfera, dentro del... No hay un registro como, aquí les voy a dar el final sorpresivo, aquí les voy a traer un clímax interesante. No son cuentos lineales, no son cuentos tampoco ya que uno diga, oh, esto ya lo he leído 1000 veces, esto ya lo he visto. No, son cuentos que realmente en su estructura están muy bien. No son cuentos que tampoco quieran ser pretenciosos. No, son cuentos bien logrados, son cuentos bien escritos y cuentos que al final quieres volver a leerlo, ¿no? Y además, o sea, si en el caso mío que escribo, son cuentos que me dejaron con ganas de escribir, o sea, es ese tipo de libros que te renueva la fe en la escritura, ¿no? Más allá de la escena literaria, que es algo lo que voy a hablar en el en vivo, ¿no? De la escena editorial, escena literaria, que uno termina hastiándose, y este texto también habla mucho de ese hastío, ¿no? Con los libreros y los textos que están dedicados a los editores. Este texto, por el contrario, es como te renueva esa idea del placer de escribir, ¿no? Y dices,
No, pues sí, ¿por qué hago esto? Escribo porque me gusta hacerlo, o sea, porque me divierto, porque en el fondo lo disfruto, porque hay un goce, ¿no? Y porque finalmente lo hago por mí. Entonces, ya cuando un texto tiene eso, ya yo me doy por pagado, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo, de lo mejor que he leído este año, así que, pues, la concentración. Si pueden encontrarlo en Chile, si no, pues busquen al autor Martín Cinzano, él tiene una revista que se llama Puff, acá en México, que es una revista independiente, una revista que tiene una edición muy, muy bonita, muy cuidada, es esta revista. Y pues sí, un gran trabajo el que él también hace como editor, como promotor digamos, de la literatura independiente y como escritor, ¿no? Y la editorial Go, conozco a Carlos Almonte, uno de los editores, un gran trabajo, ¿no? Una editorial que también está haciendo cosas interesantes, publicando libros muy, muy buenos. Entonces, vale la pena igual echen una mirada a este proyecto editorial. Así que muchas gracias por visitar el canal, seguir comentando. El sábado, este sábado, que creo que es 23, si no me equivoco, voy a hacer el en vivo en la noche, la tarde-noche de acá. Lo voy a poner en la página de la comunidad del YouTube para que se acuerden y pasen a visitar ese día el canal. Y pues voy a hablar un poco de la edición independiente, los libros que he sacado este año y de cómo ha sido un poco el trabajo de la editorial, que creo que es algo que no he hecho en el canal, tampoco he hablado mucho de esa parte. Antes subía videos de las presentaciones, de las actividades de la editorial, pero en general, en primera persona sí, con esta modalidad del canal en vivo, no he hablado mucho de eso y creo que lo quiero hacer también como para explicar un poco por qué han habido momentos en donde me desaparezco el canal y por qué es. O sea, no es porque realmente simplemente diga, ya me cansé de hacer videos, porque me gusta hacerlos, sino porque pues el trabajo que hago también a veces demanda tiempo. Tiempo de lectura, tiempo de análisis y tiempo de revisión y de gestión pues le quita tiempo a otras cosas también, ¿no? Como estas. Pero bueno, el canal sigue vivo, sigan visitándolo, compartan y muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.